A lo largo de la Edad Media se dieron 3 grandes rutas de peregrinación: la Tierra Santa, Roma y Santiago de Compostela. ¿Por qué peregrina el hombre? Peregrina para llegar al lugar santo, para sanar su interior, para curarse, buscando milagros o buscando la manera de agradecer. ¿Cómo se va la primera de todas? Que es peregrinar a los lugares donde vivió Cristo, donde vivió la Virgen, donde transcurrió la historia, donde todo empezó. Pensemos que el cristianismo, que está tan difundido y que durante la Edad Media se ha transformado en una religión política, social y culturalmente hegemónica, es una religión oriental. Y entonces, estos primeros sitios, emparentados también con antiguas tradiciones judías, ¿no?, ponen a Jerusalén en un punto de muchísima importancia y de otras ciudades que están próximas, Belén y demás. Sí, sí. Entonces, ya desde finales de lo que llamaríamos la antigüedad, algunas personas muy piadosas que eran cristianas muy cultas empiezan a peregrinar e ir a encontrar estas fuentes. Esto tiene que ver con lo que dice Laura, de los caminos de la necesidad también de llevar protección y de ser, digamos... La mismísima madre de un emperador, como va a ser Santa Elena, madre de Justiniano, de Constantino, que va a ser el que promulgue esta libertad de cultos, esta tolerancia de cultos, peregrina y hace lo que es la invención, la invención, o sea, el descubrimiento. Hoy la palabra invención remite a otra cosa. En la Edad Media, inventar una reliquia era descubrirla por lo que has dicho. Hay un mensaje milagroso, una visión, aparece un terremoto que y porque el hombre medieval no tiene la idea que tenemos nosotros de la fantasía y la realidad. Nos manejan los cánones de fantasía y realidad claro, que manejamos nosotros. O sea, lo que se cree es... Claro, y el descubrir esta cruz o esta tumba o este lugar o que un ángel señala, de alguna otra manera le permite a un personaje tan importante como Santa Elena traerse reliquias a Roma y empezar a la construcción de edificios que van a ser muy importantes durante toda la Edad Media y que han generado el problema de la cruzada cuando los musulmanes toman estas regiones y... A mí me parece muy ilustrativo también el viaje de Egeria, porque ¿quién era? Otro personaje. Egeria es no se sabe si es monja o virgen, digamos que sería parienta del emperador Teodosio, que vivía en la zona de lo que sería la actual Galicia, otros le dan otros orígenes, y que se decide ir a buscar los lugares santos. Y que en esa ida, no se sabe si volvió, va escribiendo una crónica que fue encontrada, o sea, que había noticias de ella a lo largo de la Edad Media, había escritores que hacían referencia a Egeria, a lo que había hecho, a los lugares que había visitado, pero nunca se habían encontrado los manuscritos. Fines del cuarto, más o menos. Sí, fines del cuarto. Y recién en el siglo XIX se encuentran en Italia estos manuscritos que no están digamos, no están completos, pero de cualquier manera han servido para una enorme cantidad de estudios. ¿Por qué? Porque Egeria va contando todo lo que ve. Cuenta desde lo que ve de tipo geográfico hasta lo que ve del ritual. Un auténtico diario de viaje. Exactamente, un diario de viaje por una mujer que en realidad no se sabe si volvió, pero que ha disparado en los últimos 20 años una enorme cantidad de estudios sobre esto. Y por supuesto, como decíamos, ¿qué pasa cuando estos lugares santos caen en poder de los musulmanes? Hay que buscar o nuevas rutas o reconquistarlo o algún tipo de tratado, algo que nos permita. La gran reconquista, que no nos vamos a explayar ahora, pero la gran reconquista serán las cruzadas, claro, que también tienen un sentido de peregrinación. O sea, indudablemente. Las cruzadas tendrán un sentido político, tendrán un sentido de equilibrio de fuerzas, tendrán un sentido del papado que en el momento, digamos, el papado y los reyes que de algún momento quieren
establecer su predominio, de un exceso de fuerzas bélicas que hay que sacar fuera de Europa, encauzar hacia otras cuestiones, pero también es una enorme peregrinación. Pero es el viaje de todo héroe, llegado al caso, que arranca trémulo, miedoso, y que a lo largo de una serie de pruebas se va perfeccionando, y cuando obtiene el premio, la mano de la princesa, logra la espada mágica, descubre la tumba de alguien, etc., vuelve distinto. Esta es la esencia, ¿no? Es muy interesante la riqueza literaria que hay detrás del culto en sí. Porque, como vos decís, las famosas Passio o las hagiografías de los santos tienen la estructura de la novela latina referida al héroe greco-romano, ¿no es cierto? Claro. Entonces, el historiador puede reconstruir gran parte del proceso de la transformación de un devoto en santo, objeto de devoción, a través de una literatura muy rica, muy transversal, que lo mismo tenemos cartas de una mujer que se traslada de un lugar a otro, como tenemos homilías absolutamente filosóficas con una carga intelectual extraordinaria, que es fruto también de un periodo del cristianismo, porque hay que ver que estos primeros santos medievales están imbuidos en unas luchas entre los diferentes cristianismos que pugnan por tener la primacía, la ortodoxia. Entonces, tanto los relatos referidos a los martirios, por ejemplo, las hagiografías, como las homilías posteriores de importantes teólogos muy cercanos a estos santos, muy cercanos, me refiero espacial y temporalmente, nos dan una riqueza de lo que el hombre piensa y siente desde múltiples y variados aspectos, desde el simple devoto que peregrina solo para obtener la salvación de su alma, hasta los grandes teólogos del momento que también acuden en auxilio de darnos muchas herramientas para la comprensión del proceso. ¿Nos quedamos con los viajes y seguimos? Seguimos con los viajes. Los peregrinos, tanto si son pobres como ricos, cuando van o vienen de Santiago de Compostela, deben ser caritativamente recibidos y venerados por todo el mundo, ya que todo aquel que los reciba y los hospede diligentemente, no solo albergará a Santiago, sino al mismo Jesucristo. Hablamos de la peregrinación a los lugares santos, que tal vez sea la peregrinación por excelencia a lo largo de la Edad Media. Y tenemos que hablar de las otras dos peregrinaciones, la peregrinación a Roma y la peregrinación a Santiago de Compostela, que seguramente es la peregrinación que más vigente se mantiene de todas estas en la actualidad. Hoy hay un enorme interés por todo lo que sea el Camino de Santiago. Claro, quizás más que Roma, porque Roma hoy ocupa otro espacio de poder o cultural más que sencillamente la tumba de Pedro o la de Pablo. Y ya desde muy temprano, en el siglo I, ya el enterramiento de Pedro había sido objeto de visita por parte de las personas que lo habían conocido. Y esto es una cosa que opera habitualmente en el culto de los santos. Quien ha sido martirizado la semana pasada, hoy está en compañía de Cristo, está en compañía de Dios. Entonces yo quiero acercarme a Él, ser
tocar su tumba, si puedo ver su cuerpo, a lo mejor algo que estuvo en contacto con su cuerpo, podemos cortar parte de la tela y llevármelo como brandea, como recuerdo, o tocar algún objeto que estuvo en su tumba, o directamente, bueno, comercio de reliquias lo hubo siempre. Entonces el enterramiento de Pedro ya desde el siglo I ha generado un circuito cada vez creciente de peregrinación a este locus amoenus, este lugar ameno, donde estaba la tumba de un personaje de tanta importancia. Ya en época de Constantino se elevó una basílica de mucha importancia que en el siglo XVI fue derrumbada para dar lugar a la que hoy conocemos. Pero debajo de su construcción actual hay restos del viejo edificio, y lo único que no ha cambiado de lugar, por algo que habías dicho vos, Ceci, es la tumba del santo queda inamovible. Entonces hoy uno puede visitar la tumba de Pedro, y a partir de ahí es lo que se desarrolló esto de la romería, ¿no? El viaje a Roma. En la ruta a Santiago hay varias cosas, varias cuestiones que confluencian para que tenga semejante entidad a lo largo de la Edad Media. Es el gran lugar de culto de Occidente, evidentemente, sí. La ruta a Santiago. Santiago había evangelizado España, Santiago había estado en España, pero luego fue a Tierra Santa, donde fue martirizado. Y de alguna manera su cadáver viene a través del mar y lo encuentran justo cuando los musulmanes, luego que los musulmanes habían entrado en España y habían ocupado gran parte. Siglo VIII. Sí. Entonces, a partir del siglo VIII se descubren lo que serían los restos del apóstol Santiago. Esto se transforma como en una cuestión nuclear, digamos, de aquellos que estaban de alguna manera luchando en contra de los musulmanes, digamos, que habían invadido. Como protector de ese grupo cristiano, exactamente, frente al invasor. Hay muchísimos caminos que van. El principal camino es el camino francés, que arranca desde Francia, pasa por Roncesvalles, va por parte de Navarra, La Rioja, baja por Burgos, León y entra por el Bierzo, Santiago de Compostela. A lo largo de todo ese camino se construyeron, las ciudades crecieron, se construyeron abadías, había lugares de peregrinación internos, digamos, en el medio del camino. Pero luego aparecieron otras rutas que confluían. Había una ruta que venía de Inglaterra, desde La Coruña. Desde Alemania, pero todos se enganchaban con el camino francés. Desde el sur de España, en la medida que fue el Camino de la Plata, que unía Sevilla con Santiago de Compostela. Desde el Levante, o sea, hay una multitud de caminos que enganchan en ese camino francés. Ese camino francés tiene 35, 40 etapas según lo que se hace, que tienen entre 20 y 30 kilómetros, y que a lo largo de todo ese trayecto se jalonan con alberguerías, monasterios y lugares donde iban instalándose el peregrino. No solamente el camino fue un lugar de tránsito, un lugar de peregrinación, sino que también fue un lugar a través del que entraron ideas,
entró comercio, entró arte. Fue un lugar de contacto con Europa maravilloso. Y que se transformó y que con el correr del tiempo, a pesar de que hubo un momento a partir del 13, esto ya no tiene la frecuencia, porque vamos a ver que hay un cambio interno en el peregrino, hoy es un lugar, digamos, de peregrinación muy vigente. Más espiritual que exactamente, religioso. Es una ruta sí, espiritual. Las rutas de peregrinación pasaron a ser otras rutas de comercio y de saberes. Ahora la peregrinación pasa a ser interna. Sin viajar materialmente, comienza a ser un trabajo espiritual, de tránsito. La vida es una peregrinación a la vida eterna. También es muy importante destacar aquellos, como vos dijiste en un primer momento, que viajan con la idea de no volver nunca más, porque su función es la evangelización. Pensemos en todos aquellos dominicos, franciscanos, que se aventuran hacia el Oriente Profundo para evangelizar. ¿no la es cierto? corte del Khan o la India. Claro, y son los puntos de avanzada hacia los cuales después llegan otros viajeros con otros intereses. Pero ellos siempre están presentes para dar en Europa las noticias sobre el Oriente. Es muy interesante porque llegan a la corte papal y a las cortes europeas, en segundo término, trayendo las novedades, trayendo las noticias políticas de cómo están los espacios geográficos para luego avanzar. Y cómo a partir de esto se van conformando también esa nueva idea de un espacio geográfico diverso, donde ya no el espacio geográfico era ese mundo con Jerusalén en el medio, que sería el mundo de las peregrinaciones que estamos hablando, sino es un mundo, y donde el Edén estaba al oriente, sino que es un mundo integrado, donde se van haciendo desde portulanos a cartas, a mapas, teniendo noticias. Yo he trabajado uno especialmente, que es el viaje de Ruy González de Clavijo, que realiza una expedición de 1403 a 1406. 3 años el itinerario de ida y vuelta entre el puerto de Santa María en Cádiz hasta Samarcanda, que era la capital del Imperio Tártaro. La misión de él era entrevistarse con el gran Tamerlán, o sea, el líder tártaro, que en realidad son turcos relacionados con las antiguas familias de las estepas, descendientes del gran Genghis Khan, para establecer una relación, en principio cultural, diplomática, comercial. No tenemos muy en cuenta no sabemos muy bien cuáles eran las instrucciones de viaje porque no han perdurado. Lo único que ha perdurado es el relato de viaje, basado seguramente en un diario de viaje, no solamente escrito por Clavijo, sino por sus compañeros de viaje. Uno de ellos era Alfonso de Santa María, o sea, un teólogo muy importante castellano que siempre conforman, los eclesiásticos siempre conforman estos equipos de viajeros. ¿Por qué? Porque manejan lenguas, conocen el derecho, conocen otras culturas, entonces son elementos para evangelizar. Son muy importantes para lo que ellos consideraban el intercambio teológico con otras grandes culturas monoteístas como la judía y la musulmana, ¿no es cierto?
van a tratar de ver qué cree el otro y si bien hay una evangelización, también hay un intercambio cultural maravilloso. Asomarse a la vida del otro. Sí, y Clavijo relata con puntos y señales todo lo que ve por el camino. Los posibles productos que se pueden intercambiar, las costumbres, la solidaridad en el camino, la hospitalidad en cada uno de los puntos, la recepción protocolar. Pensemos que hay toda una serie de regulaciones protocolares que se están ensayando sobre la marcha. Está construyéndose, se están ¿no? construyendo. Los grandes maestros del protocolo diplomático que en muchos casos hereda la Iglesia son los bizantinos, que se nutren de la gran tradición romana más la tradición persa, ¿cierto? Que le da toda una simbología a la vestimenta. Boato cortesano. Claro. Esto se debe ensayar sobre la marcha. Los europeos que tienen la tradición de esta relación entre los diferentes reinos, pero carecen de la experiencia fuera de Europa. O sea que este es un viaje muy importante para comenzar a nutrirse y a experimentar nuevas formas de acercamiento con el extranjero. Pero sí. Otro. Hay que pensar que la asistencia al viajero fue una premisa durante toda la Edad Media. A esto me refiero yo. Me parece que todo esto que hemos hablado, ya se trate del primitivo viajero, ya se trate de los grandes peregrinos de la Edad Media, o el pequeño viajero al santuario local, o los grandes viajes de descubrir al otro, de comercio, de conocimiento, tienes ese trasfondo común. Sí, yo creo que es una premisa que traspasa toda la Edad Media. El viajero no está solo, ya sea en el plano de lo espiritual o en el plano de lo material e incluso personal. Claro que el estar solo fuera de los límites del espacio conocido era el castigo. Recuerden ustedes, en las culturas nórdicas, sí, era dejarlo exiliado a su suerte. Pero es que el término peregrinus viene de ese, que está fuera del lugar conocido, que está fuera de su ámbito, claro, que está en el lugar del otro. Ese es el término peregrinus. Por lo tanto, sea cual fuera la función del peregrinus, claro, evidentemente hay... Sí, tal es así que, bueno, las grandes órdenes de caballería surgieron para asistir al peregrino en su transitar hacia Jerusalén. Y en definitiva, el hombre, este homo viator, como para cerrar la idea, que está en un tránsito hacia la divinidad o al encontrar el otro mundo, es un peregrino, es un viajero y de alguna otra manera quien tiene que sobrellevar esta carga para llegar a buen término. Cuenta la tradición que Santa Elena, madre del emperador Constantino, descubrió en su peregrinación a Tierra Santa las reliquias de la cruz de Cristo, haciendo construir iglesias en el Santo Sepulcro, en el Monte de los Olivos y otra en Belén, dedicada a la Natividad. Desde el siglo IV, Jerusalén atrajo a miles de peregrinos,
que desde los inicios de la Edad Media venerarían estos sitios fundacionales en la ciudad más santa entre las santas. Hacia finales del siglo IV, Egeria, una peregrina de origen gallego, relató su extenso viaje de 3 años por el cercano Oriente y la Tierra Santa. Su obra y sus relatos sirvieron a miles de hombres y mujeres que peregrinaron a Jerusalén. Egeria, de alta cuna, contó con la protección de reyes, obispos y abades a lo largo de todo su viaje, y también contó con una gran cantidad de dinero que le permitió viajar desde la actual Galicia hasta la Mesopotamia, Asia Menor, Egipto y la Tierra Santa. Otro peregrino famoso, San Francisco de Asís, realizó numerosos viajes a distintos lugares de Europa, fundando casas de la reciente orden aceptada por el Papa. Incluso hizo varias fundaciones en tierras infieles que aún siguen en pie. Infatigable en la evangelización, Francisco partió a la cruzada en 1219 con rumbo a Chipre, San Juan de Acre y Egipto. Allí predicó el Evangelio frente al sultán Malek al-Kamel, logrando su respeto y simpatía. Dada la profunda fe manifestada por el fraile y el sencillo modo de vida que promocionaba, el sultán le otorgó un salvoconducto que le permitió recorrer tierras musulmanas, llegando hasta la Tierra Santa. San Francisco fue santificado 2 años después de su muerte, y su tumba se conserva en la Basílica Inferior en Asís. Este sitio de peregrinación no ha dejado de ser visitado a lo largo de los últimos 800 años. Muchos siglos más tarde, en el año 2013, un cardenal latinoamericano fue elegido papa y contó que para darle un obispo a Roma, sus hermanos cardenales habían ido a buscarlo casi al fin del mundo. En homenaje a este santo pobre, peregrino y bondadoso, el cardenal Jorge Bergoglio eligió el nombre de Francisco para su pontificado. El papa más austral del mundo, perteneciente a la orden de los jesuitas, tomaba para sí el nombre de un santo peregrino.